La guerra espiritual es una realidad que muchos enfrentan, y a veces la manera en que nos preparamos para esta lucha puede ser ineficaz. Es común sentirnos perdidos, utilizando prácticas que no traen resultados. David Yonggi Cho, a través de su profunda experiencia y enseñanzas, nos enseña que es esencial identificar y reemplazar esas armas erróneas con estrategias que realmente funcionan. En Efesios 6:12 se escribe: «Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales». Este pasaje nos recuerda que la verdadera batalla no es visible y no puede ser ganada con métodos mundanos. La oración es el arma poderosa que nos conecta directamente con el poder de Dios, y es a través de ella que podemos luchar de manera eficaz. Cuando hablamos de oración, es importante entender que no se trata solo de una lista de peticiones. Muchos se engañan creyendo que orar es simplemente exponer nuestras necesidades a Dios. Sin embargo, la verdadera oración es una comunión íntima con el Padre, donde buscamos fervientemente su voluntad y dirección. David Yonggi Cho siempre enfatizó la importancia de orar con fe y determinación, sabiendo que Dios responde a las oraciones sinceras. ¿Te has detenido a reflexionar si tus oraciones están alineadas con la voluntad de Dios o si son solo una repetición de deseos personales? Un ejemplo poderoso del impacto de la verdadera oración es la historia de un hombre que estaba enfrentando una crisis financiera. Buscaba soluciones en consejos humanos y estrategias financieras, pero nada parecía funcionar. Fue solamente cuando decidió volver a Dios en oración fervorosa, pidiendo orientación y sabiduría, que las puertas comenzaron a abrirse. La oración auténtica trae claridad y dirección, permitiendo que la luz de Dios ilumine el camino en medio de la oscuridad. La batalla espiritual también implica resistencia contra las mentiras del enemigo. Muchos creen en las mentiras que se lanzan en sus mentes, y esto puede ser devastador. David Yonggi Cho nos enseña que es crucial estar espiritualmente armados con la verdad. En Juan 8:32, Jesús nos dice: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Cuando conocemos la verdad de las Escrituras, podemos rechazar los ataques del enemigo con confianza. ¿Eres consciente de las verdades que Dios ha dicho sobre ti? ¿Te has alimentado de la palabra para combatir las mentiras que surgen en tu mente? Otro aspecto vital de la guerra espiritual es la protección que encontramos en la comunión con otros creyentes. La soledad puede ser una trampa peligrosa. Cuando enfrentamos batallas solos, somos más vulnerables. La iglesia es un cuerpo, y cada miembro necesita apoyarse mutuamente. David Yonggi Cho siempre alentó a los creyentes a unirse en oración y apoyo, pues hay fuerza en la unidad. ¿Has buscado la comunión con otros creyentes en tu camino espiritual o te has aislado? A veces, las prácticas que adoptamos pueden estar basadas en superstición o tradiciones humanas, que no tienen fundamento en las Escrituras. David Yonggi Cho a menudo advertía sobre el peligro de confiar en métodos que no son bíblicos. Él nos invita a reevaluar nuestras prácticas espirituales y a asegurarnos de que estamos basando nuestra fe únicamente en la palabra de Dios. ¿Tienen algunas de tus estrategias de combate raíces en tradiciones que no glorifican a Dios? Además, es fundamental entender que la guerra espiritual requiere perseverancia. Muchos desisten antes de ver la victoria. La perseverancia es una virtud que debe ser cultivada en nuestra vida de oración. En Santiago 1:12 se dice: «Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque habiendo sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». Este pasaje nos recuerda que las dificultades y luchas son parte del proceso, pero la recompensa de la fidelidad es inconmensurable. ¿Estás dispuesto a perseverar en la oración, incluso cuando no ves resultados inmediatos? La oración de intercesión es otra herramienta poderosa en la guerra espiritual. David Yonggi Cho enfatizaba la importancia de interceder no solo por nuestras necesidades, sino también por las vidas de los demás. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos instruye a hacer oraciones, súplicas, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando intercedemos, nos convertimos en instrumentos de Dios
para traer cambio no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de otros. ¿Te has comprometido en la intercesión, buscando la transformación y la liberación para aquellos que te rodean? Prepárate para un momento de reflexión. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy realmente utilizando las armas correctas en mi vida espiritual? Reflexiona sobre tus prácticas y busca lo que necesita ser ajustado. Puedes compartir en los comentarios tus experiencias y lo que Dios ha hablado a tu corazón. A medida que concluimos, recuerda que la guerra espiritual es constante, pero Dios nos ofrece las armas necesarias para vencer. A través de la oración, la verdad y la comunión, podemos avanzar con confianza. Oremos juntos, como lo hacía David Yonggi Cho, pidiendo a Dios que nos fortalezca y nos dé discernimiento para luchar con eficacia. Padre Celestial, vengo ante ti buscando sabiduría y valentía. Ayúdame a identificar las armas incorrectas que he estado usando y a sustituirlas por las estrategias que son efectivas en tu palabra. Que mi vida de oración sea una fuente de poder, que pueda discernir tu verdad y que mi comunión con otros creyentes me fortalezca. Permite que persevere en todas las luchas, sabiendo que la victoria ya es mía a través de Cristo. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Recuerda, la guerra espiritual es real, pero no estás solo. Con las armas adecuadas, puedes enfrentar cualquier desafío que se presente. Confirma tu decisión. Me estoy equipando con las armas correctas. Y sigue adelante, confiado en la victoria que Dios ya ha preparado para ti. La guerra espiritual exige que tengamos una comprensión clara de lo que está en juego. No podemos ser ingenuos respecto a las tácticas del enemigo. Él es astuto y utiliza estrategias para desviarnos del camino de la victoria. Es esencial que estemos alertas y conscientes de las artimañas que pueden hacernos caer en trampas espirituales. En 2 Corintios 2:11, Pablo nos advierte, para que Satanás no tenga ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus artimañas. Conocer las estrategias del enemigo es una parte fundamental de la preparación para la batalla. Una de las trampas más comunes es la duda. El enemigo intentará sembrar incertidumbres en tu mente, haciendo que cuestiones tu fe y las promesas de Dios. Es crucial que tengas una base sólida de la palabra de Dios en tu corazón para repeler estas mentiras. Cuando lleguen los pensamientos de duda, debes recordarte las promesas que Dios te ha hecho. En Romanos 10:17 está escrito que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, cuanto más te alimentas de la Escritura, más fortalecido estarás para enfrentar los ataques. Además, la autosabotaje es una forma sutil que el enemigo utiliza para mantenernos atrapados. A menudo, somos nosotros mismos quienes nos limitamos, creyendo que no somos dignos de las bendiciones de Dios. Esta falta de autoestimación puede impedir que experimentes la plenitud de la vida que Dios tiene para ti. David Yonggi Cho siempre enfatizó que cada creyente es valioso a los ojos de Dios y que la gracia es suficiente. En Efesios 2:8 leemos, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios». Entender y aceptar esta verdad es un paso importante para vencer la batalla interna. La práctica de la gratitud también es una herramienta poderosa en la guerra espiritual. Cuando cultivamos un corazón agradecido, cambiamos nuestro enfoque de las dificultades a las bendiciones que Dios ya nos ha otorgado. Esto no significa ignorar los problemas, sino reconocer que incluso en medio de luchas, Dios está presente y activo en nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye, «En todo, dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros». La gratitud desarma al enemigo y nos brinda una perspectiva más clara sobre la fidelidad de Dios. En este contexto de guerra espiritual, la oración de alabanza y adoración también debe ser parte de nuestra estrategia. Cuando alabamos a Dios, estamos reconociendo su grandeza y soberanía sobre nuestras vidas. La alabanza cambia la atmósfera y nos coloca en una posición de victoria. En Salmos 22:3 leemos que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Esto significa que cuando alabamos, invitamos la presencia de Dios para actuar en nuestras situaciones. La presencia de Dios trae paz,
consuelo y fuerza para enfrentar cualquier batalla. La intercesión por otros es una forma de lucha que no debe ser descuidada. Cuando oramos por los demás, no solo los ayudamos, sino que también fortalecemos nuestra propia vida espiritual. David Yonggi Cho siempre destacó que la intercesión es una manera de reflejar el corazón de Dios, que desea que todos sean salvos y liberados. Cuando nos comprometemos a orar por aquellos que nos rodean, estamos alineando nuestras vidas con la voluntad de Dios y participando activamente de su obra redentora en el mundo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las personas en tu vida que necesitan tus oraciones? A veces, podemos enfocarnos tanto en nuestras propias luchas que olvidamos que hay otros que también están enfrentando batallas. Reserva tiempo hoy para interceder por amigos, familiares y hasta por aquellos que no conoces. Esta práctica no solo impactará sus vidas, sino que también te brindará un renovado sentido de propósito y conexión en la tuya. No se puede subestimar la importancia del ayuno en la guerra espiritual. El ayuno es una práctica que nos ayuda a enfocarnos en Dios, a humillarnos y a buscar su dirección. En Mateo 17:21, Jesús dice que algunas cosas solo pueden ser vencidas por la oración y el ayuno. Al abstenernos de aquello que nos alimenta físicamente, hacemos espacio para el alimento espiritual. El ayuno nos permite silenciar el ruido a nuestro alrededor y concentrarnos verdaderamente en Dios. Es una oportunidad para acercarnos a Él y buscar su fuerza en medio de la batalla. La comunidad también desempeña un papel vital en la guerra espiritual. No estás luchando solo. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, es una fuente de apoyo, aliento y fortaleza. Cuando nos reunimos en oración y comunión, nos fortalecemos mutuamente. En Hebreos 10, 24-25, se nos recuerda la importancia de no dejar de reunirnos, sino de animarnos unos a otros. Al compartir nuestras luchas y victorias, creamos un ambiente donde la fe puede prosperar. Al final, la guerra espiritual es un viaje continuo. No se trata solo de un momento, sino de un estilo de vida. ¿Estás dispuesto a comprometerte con esta lucha? ¿Estás preparado para equiparte con las armas correctas y mantenerte firme en la fe? La perseverancia y la determinación son esenciales. ¿Cuál es tu disposición para seguir luchando, incluso cuando las cosas se ponen difíciles? Recuerda que cada batalla ganada te acerca más a la victoria final que Dios ya ha prometido. Mientras concluimos, reflexiona sobre las estrategias que has estado utilizando. ¿Te estás armando con las herramientas adecuadas? ¿Estás buscando la dirección de Dios en tus oraciones? ¿Te estás reuniendo con otros creyentes en apoyo mutuo? Recuerda que la guerra espiritual es real, pero Dios ya te ha proporcionado todo lo que necesitas para vencer. Oremos juntos una vez más. Padre Celestial, te agradezco por las armas que nos has dado para la batalla espiritual. Ayúdanos a mantenernos firmes y a usar las estrategias que son efectivas en ti. Fortalece nuestra fe, renueva nuestro espíritu y guíanos en cada paso que damos. Que podamos ser instrumentos de transformación en el mundo que nos rodea. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Ahora, al salir de este momento de reflexión y oración, lleva contigo la certeza de que estás preparado para la batalla. Tienes el poder de luchar y vencer. Confirma tu decisión. Estoy equipándome con las armas correctas. Y avanza con valentía, sabiendo que la victoria ya es tuya en Cristo. La guerra espiritual es una realidad que demanda preparación y discernimiento. Una de las primeras cosas a considerar es la importancia de la oración continua. David Yonggi Cho enfatizaba que la oración no debe ser un acto esporádico, sino un estilo de vida. La oración constante mantiene nuestra conexión con Dios y nos fortalece para enfrentar las dificultades. A menudo las personas oran solo en momentos de crisis, pero es esencial cultivar esta práctica diariamente, sin importar las circunstancias. Esto crea un ambiente espiritual propicio para oír la voz de Dios y recibir su orientación. Además, la lectura de la Biblia debe ser un elemento central en la vida de un creyente. La palabra de Dios es nuestra espada en el combate espiritual. En Hebreos 4:12, leemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que cualquier espada de dos filos. Cuando nos familiarizamos con las Escrituras, somos capaces de identificar y resistir las mentiras del enemigo.
La meditación en la palabra trae claridad y renueva nuestra mente, permitiéndonos alinearnos con los propósitos de Dios. Reserva un tiempo todos los días para leer y meditar en la Biblia, y observa cómo esto transformará tu vida espiritual. Otro aspecto fundamental en la guerra espiritual es la disciplina. Tener disciplina espiritual implica establecer horarios para la oración, la lectura de la Biblia e incluso el ayuno. Esta organización ayuda a crear un ritmo saludable en nuestra vida espiritual. Así como un atleta entrena para competir, nosotros también debemos prepararnos para la batalla. Crea un plan que incluya momentos específicos dedicados a la oración y al estudio de las Escrituras. Esto no solo fortalecerá tu vida espiritual, sino que también te ayudará a mantenerte enfocado en los objetivos que Dios tiene para ti. La intercesión, como se mencionó anteriormente, es una práctica que no puede ser subestimada. Interceder por otros es una manera de involucrarse activamente en la obra de Dios. Muchas veces, las personas enfrentan batallas que no pueden luchar solas, y nuestras oraciones pueden ser un soporte esencial. Cuando dedicamos tiempo para orar por amigos, familiares e incluso extraños, estamos permitiendo que Dios trabaje a través de nosotros. Esto no solo bendice a aquellos por quienes oramos, sino que también nos proporciona un sentido de propósito y conexión con la comunidad de fe. La gratitud es otro elemento poderoso en la guerra espiritual. Cultivar un corazón agradecido puede cambiar la manera en que vemos nuestras luchas. Cuando expresamos gratitud a Dios, incluso en las dificultades, estamos reconociendo su soberanía y fidelidad. Esto nos ayuda a mantener una perspectiva saludable y a confiar en que Él está trabajando en todas las cosas para nuestro bien. Recuerda anotar las bendiciones que experimentas a diario, incluso si son pequeñas. Esta práctica de gratitud puede fortalecer su fe y animarlo en momentos de duda. La resistencia a las mentiras del enemigo es crucial. A menudo somos atacados por pensamientos de duda, miedo e inseguridad. David Yonggi Cho enseñaba que debemos ser conscientes de que esos pensamientos no provienen de Dios. En lugar de aceptar esas mentiras, necesitamos enfrentarlas con la verdad de la palabra. Cuando el enemigo intenta hacernos sentir indignos o incapaces, debemos recordar las promesas de Dios sobre nuestra identidad en Cristo. En Romanos 8:37 se nos recuerda que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta verdad debe ser la base sobre la cual construimos nuestra fe y seguridad. Además, es importante recordar que la guerra espiritual no es solo una lucha individual, sino también comunitaria. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada miembro tiene un rol que desempeñar. Unirse a otros creyentes en oración y apoyo mutuo es una manera poderosa de fortalecer nuestra fe y enfrentar las batallas juntos. No dude en buscar apoyo en su comunidad de fe. Participe en grupos de oración, estudios bíblicos o encuentros de adoración. La comunión con otros creyentes trae aliento y puede ser una fuente de fortaleza en tiempos de lucha. La práctica del ayuno, como se discutió anteriormente, es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra vida espiritual. El ayuno no es solo abstenerse de alimentos, sino que es un acto de humildad y dependencia de Dios. Cuando nos privamos de algo que es fundamental para nosotros, le estamos diciendo a Dios que deseamos más de Él que de las cosas de este mundo. El ayuno es una oportunidad para buscar la dirección divina y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Considere establecer periodos de ayuno en su vida, ya sea semanal o mensualmente, y observe cómo esto transforma su vida espiritual. Además, la vigilancia es esencial. Necesitamos estar atentos a las tácticas del enemigo y no permitir que tenga espacio en nuestras vidas. En 1 Pedro 5:8 se nos instruye a ser sobrios y vigilantes. Esto significa estar conscientes de cómo el enemigo puede intentar desviarnos del camino de la fe. Mantente alerta ante las influencias a tu alrededor, ya sean personas, medios o ambientes que puedan socavar tu fe. Al permanecer vigilante, te protegerás y te prepararás mejor para la batalla. Por último, no subestimes la importancia de la alabanza. Cantar y adorar a Dios no solo es una expresión de gratitud, sino también un arma en la guerra espiritual. La alabanza
cambia la atmósfera y nos coloca en una posición de victoria. Cuando adoramos a Dios, estamos reconociendo su grandeza y soberanía sobre nuestras vidas. En momentos de crisis, la alabanza puede ser la clave para liberar la presencia de Dios en nuestras circunstancias. No dudes en alabar a Dios en todas las situaciones, ya que esto trae paz y aliento a tu vida. A medida que continuamos en esta jornada de guerra espiritual, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, equipándote con todo lo que necesitas para triunfar. Al aplicar estas estrategias en tu vida, encontrarás fuerza, claridad y dirección. La guerra espiritual es real, pero la victoria ya ha sido conquistada a través de Cristo. Con la oración, la palabra, la comunión y la perseverancia, puedes enfrentar cualquier desafío que se presente. Prepárate, mantente firme y avanza con valentía, sabiendo que la victoria es tuya en Cristo. La guerra espiritual requiere una comprensión clara de que el enfoque debe estar en Dios y en su palabra. Es fundamental que la lectura de la Biblia no sea solo una actividad ocasional, sino un hábito diario. Cuando nos dedicamos a estudiar las Escrituras, nos estamos equipando con el conocimiento que nos permitirá discernir las verdades de Dios y resistir las mentiras que el enemigo intenta implantar en nuestras mentes. La práctica regular de la lectura bíblica debe incluir la meditación, donde reflexionas sobre lo que leíste y buscas aplicar esas enseñanzas en tu vida. Otra estrategia eficaz en la guerra espiritual es la confesión y la búsqueda de perdón. En 1 Juan 1:9, la Biblia nos enseña que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esta práctica no solo nos purifica, sino que también nos libera de las cadenas que nos atan. Al mantener un corazón limpio ante Dios, estamos creando un ambiente propicio para que su presencia habite en nosotros, fortaleciendo nuestra vida espiritual y capacitándonos para luchar contra las fuerzas del mal. La búsqueda de la santidad también es una parte esencial de la guerra espiritual. En 1 Pedro 1:16, somos llamados a ser santos, así como Dios es santo. Eso significa que debemos esforzarnos por vivir de acuerdo a los estándares de Dios, evitando comportamientos y actitudes que nos alejen de Él. La santidad nos protege y nos fortalece, pues nos posiciona bajo la cobertura de Dios, permitiendo que su gracia fluya en nuestras vidas. Además, la importancia del testimonio personal no debe subestimarse. Compartir tus experiencias de fe y las victorias que Dios te ha concedido fortalece no solo a ti, sino también a aquellos a tu alrededor. El testimonio es una forma poderosa de animar a otros a confiar en Dios. Cuando hablas sobre las maneras en que Dios intervino en tu vida, estás proclamando la verdad y la fidelidad de Él, y eso puede inspirar a otros a buscar una relación más profunda con el Señor. La práctica del servicio a los demás también es un arma eficaz en la guerra espiritual. Al dedicar nuestro tiempo a ayudar a quienes nos rodean, reflejamos el amor de Cristo y nos convertimos en canales de su gracia. El servicio genera un ambiente de unidad y aliento en la comunidad de fe y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Además, al ayudar a los demás, también somos fortalecidos en nuestra propia fe. Por último, mantén una actitud de expectativa. La Biblia nos enseña que Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20. Cuando oramos y buscamos su rostro, debemos hacerlo con la certeza de que Él está escuchando y actuando a nuestro favor. Esta expectativa alimenta nuestra fe y nos motiva a seguir luchando, incluso cuando la batalla se siente difícil. Al cultivar todas estas prácticas, tu vida de oración y tu lucha espiritual se volverán más efectivas y profundas, trayendo resultados visibles y duraderos en tu caminar con Dios. Antes de que te vayas, haz dos cosas ahora. Respira hondo y guarda lo que tocó tu corazón hoy. Y si tiene sentido, comparte esta historia con alguien que también necesita escuchar esto.